Es una alegría, como siempre, recibir en su casa en Radio Sefarad a Masha Gabriel. Hola, Masha. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estáis? Encantados de hablar contigo en este programa Revista de Medio Oriente, esa versión en castellano de Cámara que bueno, que como saben muchos de ustedes es la encargada de observar el tratamiento de la información que reciben los medios en castellano, en español, desde Oriente Próximo, Oriente Medio. Y me imagino, Masha, que en esta ocasión también nos hablarás de esa prensa, de ese seguimiento informativo en forma de un artículo. ¿O? Cuéntanos. Bueno, básicamente quiero traer una crónica, una crónica de la agencia EFE, que creo que que demuestra un poquito lo que son las grandes lagunas, los grandes errores, las grandes faltas de profesionalidad de los medios de comunicación. Y es que esta crónica a mí me ha llamado poderosísimamente la atención, no tanto por lo que dice, como por lo que no dice. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta una exposición en la región de Eskol es una crónica, son 16 párrafos, también tiene su pieza en audiovisual, de casi 2 minutos. Cuenta una exposición llamada Conmoción o Negación. Y te cuentan que es una exposición organizada por un israelí en la única casa que quedó en la villa palestina de Al-Main, tras el exilio del 48, leo textualmente. Y al parecer no deja indiferentes, dicen, a los residentes judíos junto a Gaza. Bueno, es toda una historia para plantear la cuestión de judíos colonos, ¿no? Antes de que estuvieran ellos, había ahí una serie de unos pueblos palestinos que habrían sido, no se explica nada del proceso, que habrían desaparecido y que antes estaban ahí. Luego los judíos construyeron sus kibbutz encima de ellos. Más o menos toda la crónica es de eso. Nada nuevo realmente, ¿no? Nada que nos llame la atención, es un poco lo de siempre. Pero lo que más me interesa, bueno, en primer lugar, hay como 100 visitantes. Entonces, Efe le dedica una crónica y una pieza a una exposición a la que han acudido unos 100 visitantes. Que luego te llama la atención porque, por otro lado, hay noticias. Justo hoy estaba hablando de eso, como por ejemplo una familia palestina que había sido amenazada, atacada única y exclusivamente por haber salvado a unos chicos, a unos judíos en un ataque terrorista. Los sacaron de un auto donde los iban mataron al padre, etcétera. Bueno, pues es una historia interesante, ha salido en varios medios, pero esto nadie lo cuenta. Lo que sí es que una exposición de con 100 visitantes pues obtiene ese gran espacio, digamos, un púlpito en el que nos pueden hablar, porque en el fondo lo interesante es que nos vengan a hablar una vez más de esa idea de judíos colonos. Pero como insisto, lo más interesante es lo que no dicen. Hay un solo testimonio de un israelí, Gaby Moses, pero todo el resto es lo que dice el realizador Eitan Bronstein. ¿Y qué nos cuentan de Eitan Bronstein? Nos dicen que es el fundador de la iniciativa Decolonizer, que leo textualmente, que documenta la historia de la Palestina histórica y la Nakba, y ha creado un mapa en el que localiza las ruinas de unas 500 villas árabes que quedaron total o parcialmente destruidas con la creación del Estado de Israel. Bueno, este párrafo, ahora voy a Bronstein, que es lo interesante, pero quiero destacar una cosa en la redacción de este párrafo. Dicen que documenta la historia de la Palestina histórica y la Nakba, y ponen entre paréntesis para explicar qué es la Nakba, catástrofe en árabe. No, pues me he equivocado de párrafo, en el que quiero hablar es después, pero bueno, perdón. Sigo con quién es Bronstein. Esto es todo lo que sabemos, ¿no? Que tiene una iniciativa que quiere documentar una historia. Pero lo cierto es que Bronstein es mucho más que eso, y bastaba ir a Internet, porque es una ONG, tiene una ONG que se llama Zokrot, que es una ONG tan politizada que incluso una organización alemana les retiró los fondos que daba porque dijo que tenían demasiado partido,
que apoya el derecho al retorno y que entonces no iban a seguir extendiendo su cooperación económica con ellos. O sea, ya estamos hablando de que el señor Bronstein tiene una actividad política y tiene una toma de partido que es la defensa de lo que llaman el derecho al retorno. Ujú. Y esto tiene mucha implicación, porque el derecho al retorno significa el final del Estado judío. O sea, de lo que me están hablando es de una persona antisionista que o sea, que estamos hablando de una minoría en Israel que pone una exposición y que tienen 100 personas que van a verla. Pero es que este señor es además más que esto. En el pasado hubo un video en el 2014, la visita del Holocausto a Yad Vashem, en el que, supuestamente artístico, en el que una activista se disfrazaba de Holocausto, participaba Bronstein como actor, hacía como de guardaespaldas y decían cosas muy interesantes como soy el Holocausto, soy lo mejor que le ha pasado a ti, gracias a mí tienes un país, eh, Madre mía. Pues, de quién has aprendido a recolectar personas según su origen étnico y arrojarlas a campos de concentración, de ahora en adelante no hay nación judía, te niego, no existes, nunca exististe, en fin. ¿Cómo podía ser justificado el 67 sin mí, el 48 sin mí? Gracias a mí tienes un ejército. Esto es lo que participa este señor. Con lo cual ya estamos hablando de un antisionista, o qué casualidad, también banalizador del Holocausto, con todo lo que implica de antisemitismo. Ya sé que me dirán, no, es judío, ¿cómo puede ser antisemita? Pues su discurso lo es, por muy judío que sea. Y no es todo. Podemos seguir diciendo cosas. Y he elegido solo 3, ¿eh? Hay mucho ujú. más en Internet. Participó en las llamadas, lo que llaman las marchas del retorno, ¿no? Dio un discurso ahí, delante de los palestinos, en Gaza, hablando de las maldades de los israelíes, a los que acusó de ser ocupantes y colonos llegados de Europa, es decir, negando la historia tradicional, negando la historia, negando el vínculo judío con su tierra, y denuncia que hay un estado de apartheid, pide perdón y lamenta que en Occidente y en Israel el término yihad sea negativo y que, textualmente digo, no entiendan el profundo significado en la cultura árabe y del Islam. Ujú. Y tú que eres periodista, Raquel, te pregunto, ¿esto no es relevante para explicar quién es el personaje de quien están hablando? Absolutamente, y para que los lectores, en este caso, sean conscientes de que esta exposición no está destinada a un fin artístico precisamente, ¿no? Exacto, no se trata de una finalidad artística, se trata de una finalidad política con la que F entra en connivencia cuando no la pone en el contexto y cuando no explica qué es. ¿Qué hace F aquí? Le da una crónica para ponerle un micrófono, le hace publicidad. Básicamente es una pieza publicitaria. Luego, por otro lado, tiene una serie de errores a la hora de hablar. F, por ejemplo, en un momento, el párrafo que me equivoqué anteriormente, el entrevistado, el espectador al que entrevistan, dice que la historia del 48 nos afecta más que el presente, no nos afecta más que el presente. Y entre paréntesis F pone, para explicar qué es la historia del 48, pone que es la creación del Estado de Israel y el exilio de más de 700 palestinos. Claro, es que se han comido la guerra, Ujú. porque el 48 no es la creación del Estado y el exilio, y es esencial para entender el conflicto, la guerra que fue iniciada por los países árabes y que pone en contexto ese exilio. Si no mencionan las causas, el lector no va a entender las consecuencias, pero como está escrito de tal manera, creerán que las causas son otras, seguirán sin entender absolutamente nada. Y luego también en otro momento habla de que el derecho de los refugiados palestinos a regresar está reconocido en las resoluciones internacionales y que Israel lo rechaza. Y hay que aclarar, por decimonovena vez o viene vez, que no existe un derecho al retorno reconocido en ninguna resolución vinculante. Quienes defienden el derecho al retorno citan la resolución 194 de las Naciones Unidas. Primero, es una resolución de la Asamblea General, luego no es vinculante.
no tiene ni fuerza ni valor legal. En segundo lugar, no dice que hay que permitir, sino que debería permitirse. Tampoco habla de refugiados palestinos, habla también de refugiados en general, con lo cual también los 800.000 judíos de los que nos hemos olvidado aparecen. La resolución tiene un carácter recomendatorio. De todos modos, hay que volver a recordar que no estamos hablando de leyes internacionales. Es la ONU, es un organismo político. Y hay que también entender, algo que no hace ningún medio, que no lo coloca nunca en ningún información, ¿no? En ningún contexto, efectivamente, es que la carta, el derecho al retorno, y cito textualmente a Zahar Abbas, que era uno de los consejeros de Yasser Arafat, significa la carta ganadora para liquidar a Israel. El derecho al retorno lo que está pretendiendo es meter a 5 millones de personas, porque a diferencia de los refugiados, de todos los refugiados del mundo, los refugiados palestinos heredan su condición de refugiados y la UNRWA, que se ocupa de ellos, se ha ocupado de que ni uno solo pueda adaptarse a ningún país. O se adaptan, pero que eso sea hereditario. Es un arma política. ¿Para qué? Para liquidar a Israel. Entonces, medios como la agencia EFE, con este tipo de crónicas, lo único que están haciendo es siendo cómplices de quienes quieren liquidar a Israel. Les están permitiendo lanzar un mensaje que en el fondo es profundamente violento, pero como bien has dicho, lo disfrazan de un evento artístico y pasa perfectamente, y el que lo lee dice, mira qué malos los judíos, que antes había unos palestinos ahí, luego llegaron, pero que también hay que recordar, y porque he estado mirando, que en Eskol, en la zona de Eskol, se encontró una sinagoga de la época bizantina. Con lo cual, la presencia judía, como lo sabemos todos, menos aquellos que lo quieren negar, no data de 1948 y no son 4 europeos. Se trata de una presencia histórica y de que Judea es la tierra donde nació el judaísmo. Y eso es lo que los medios están intentando ocultar. Con artículos como este que has diseccionado para nosotros, te agradecemos mucho que lo hagas en Radio Sefarad y en Revista de Medio Oriente. Muchas gracias, Masa, y hasta el próximo programa. Y ánimo, porque debe ser muy difícil mantener la compostura con artículos como este. Sí, la verdad es que lo es, pero bueno, peleamos por ello. Hasta el próximo programa. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.